noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo me escuchas? ¿Bien? Muy bien, Gabriel, ¿cómo has estado? Qué Muy- alegría volverte a ver. Muchas gracias igualmente, Rami. Espero que estés muy bien. Sí, Eh, señor, pues estoy un- muy contentos porque de verdad somos muy afortunados en el episodio de hoy porque tenemos por primera vez una invitada ilustre a nuestro podcast. Y además también muy afortunados porque es una de las personas que citábamos en el episodio anterior como esas personas que heroicamente salen y se liberan de las ideologías. En este caso, una de las ideologías que más está contribuyendo, digamos, a la esclavitud de la sociedad actual, que es la ideología de género. Y recuerdas tú que la mencionábamos, que era nuestra amiga Karen Quiñones, que pues es una persona a la que quiero enormemente, y hoy tenemos el privilegio de contar con ella. Karen, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanca, Gabriel, qué gusto poder estar acá con ustedes acompañándolos, agradeciéndoles de antemano la invitación y que se me abra pues en estos espacios también la oportunidad de poder hablar y decir y contar desde mi experiencia y mi testimonio lo que ha sido encontrar la verdad. Pues muchas Bueno, gracias, de verdad, Karen. Te presento a Gabriel. Gabriel y yo somos amigos de hace mucho tiempo. Estamos en esta aventura de crear un podcast para hablar sobre las cuestiones profundas de nuestro tiempo. Y pues de verdad que llevamos una seguidilla sobre las ideologías, porque vemos que estamos hablando sobre la verdad, la importancia de la verdad y este imperio de la mentira que nos está agobiando. Y hemos hecho todo el recorrido de cómo las ideologías son esa forma en que la mentira se intenta institucionalizar, se intenta imponer desde estructuras de poder muy fuertes. Y por eso, pues, qué alegría tenerte. Y bueno, pues, Gabriel, bienvenido al episodio y pues arranquemos. Muchas gracias, Karen. Qué gusto conocerte. Rami, Juan Camilo nos había hablado de ti la vez pasada en el episodio anterior. Como lo acaba de mencionar él, nosotros hemos estado hablando de diferentes temas. Uno de ellos que nos ha ocupado algunos episodios tiene que ver con el lavado de cerebro, digámoslo así, que producen las ideologías en diferentes ámbitos de la existencia humana. Y cuando dimos un episodio sobre, digamos, donde pudimos ver todo lo que hace una ideología, concluíamos con la importancia o con la pregunta de, ¿será que uno puede salirse de las ideologías? Porque las ideologías, lo explicábamos en aquella oportunidad, son tan fuertes porque digamos, se asientan en una propaganda muy consolidada, incluso en estudios, entre comillas, científicos que realmente no lo son, en medios de comunicación, en diversos elementos de presión social, en cambio del lenguaje. Empiezan ellos a modificar el lenguaje para llamar las cosas de otra manera y al final del día terminan vendiendo una realidad que no existe o que parcialmente es cierta, pero no es cierta. Pero ese parcialmente cierta hace que la gente crea mucho en ella. Entonces, al final de uno de esos episodios dijimos, pero bueno, ¿y cómo salir de eso? Y propusimos dos caminos. Uno, el estudio. Uno puede salir académicamente siempre y cuando no esté abierto a querer conocer la verdad. No todo el mundo llega a esa posibilidad de salir mediante un ejercicio meramente, digamos, académico. A veces se requiere algo más y ahí viene nuestro segundo elemento, que lo llamamos el Soul Shaking Experience, que es como una frase que acuña un profesor alemán que termina su vida en Estados Unidos y que él dice que hay una especie como de experiencia desgarradora del alma. Hay algo que a veces es tan fuerte, tan contundente en un ser humano que le hace romper esas cadenas y puede la persona salir, digamos, de esas ataduras. Y mencionábamos muchos ejemplos. Y bueno, Rami al final puso tu ejemplo, que tú, digamos, habías tenido una experiencia también de ese nivel. Entonces, qué bueno tenerte acá. Bienvenida.
Y nada, comenzando ya simplemente con las preguntas. Yo no te conozco, sino hasta hoy. Cuéntanos un poco de ti, cómo fue tu niñez, cómo creciste, qué pasó en tu vida, cómo llegaste a la ideología de género, si es verdad o no que te fueron engañando, lo que nos quieras contar. No, no, no. Pues lo que decía Gabriel es totalmente cierto. En este tiempo la ideología de género ha ido recogiendo lo que se ha encargado de sembrar a través de muchos años, ¿cierto? Entonces, en el momento en que nosotros estamos es como el momento de empezar a recoger lo que se encargaron de sembrar. Yo sé que ustedes han escuchado y muchas de las personas que de pronto estén acá conocen el término de la ventana de Overton y muchas de estas situaciones que van pasando y cómo se implementan estas grandes teorías, pues que pseudo teorías que quieren venir a imponer y meter. Y de los grandes aliados en este tiempo que pienso yo que es una cosa increíble, es el tema de la comunicación, los medios de comunicación, todo el tema de redes sociales, el poder tener accesibilidad a un elemento tecnológico, llámalo celular, iPad, tablet, computador, demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues ha sido la manera más eficaz que han encontrado de empezar a bombardear con información. Esa, o sea, para mí esa ha sido la estrategia más eficaz que han logrado hacer, aparte de la movilización con personas importantes en los medios, cantantes, medios de comunicación, llámese prensa, ¿cierto? Y demás, pues que pues pensaría yo y creo que ustedes no están equivocados, es el tema de la comunicación, ¿cierto? Bueno, yo soy una mujer de 36 años actualmente. Mi niñez, la verdad, viéndolo desde ahora, aquí ya, transcurrió de la manera más normal del mundo, pero que en mi momento, pues, más disfórico, lo llamo yo, en el momento más disfórico de mi vida, pensaba y creía que mi niñez había sido la más tormentosa de todas, pero que efectivamente, pues al trasegar de esa niñez, pues suceden un montón de situaciones propias de los niños. O sea, es algo que si tú te sientas a conciencia a mirar y a identificar muchas de esas cosas que sucedieron, pues es normal en una niñez, ¿cierto? Y que pues actualmente lo voy a sostener siempre y es que se pegan de cosas y esas situaciones para llamarlo disforia, para llamarlo mmm, falta de identidad pues en la niñez y que por lo mismo se ha llegado al punto pues como de saltar de un lado a otro, ¿no? Entonces, hacerte creer que si en la niñez querías ser como tu papá y te afeitabas de cierta manera y odiabas los vestidos era porque ya tenías rasgos disfóricos. Entonces, pues se da como una razón más para que puedas asumir tu rol y empezar una terapia afirmativa. Mi niñez, normal. Llego a mi adolescencia también de manera muy normal, presentando las mil y un preguntas que pasan en la adolescencia, falta de autoestima, tristezas, inconformidad con mi cuerpo. Esto lo decía hace unos días que estaba con un grupo de padres de una organización en Argentina y les decía yo, es que es normal en la adolescencia, precisamente por eso es la adolescencia, adolecer, dolor, tu cuerpo tiene mil y un cambios, atraviesas por una cantidad de situaciones, las hormonas están en un pico supremamente alto, incluso tu entendimiento está empezando a comprender más allá o a hacerte preguntas más profundas, a querer encajar y estar en algo, a ser partícipe de la sociedad, ¿cierto? Es normal, yo supongo que todos pasamos por eso, pero con la diferencia de que también son utilizados estos elementos para que ya a futuro me dijeran como no, es que has presentado pues todos los rasgos de una disforia, O sea ¿sí? que, perdóname, te interrumpo, o sea que fue una niñez normal, como la que tenemos todos, Sí, en la sí, que puede haber, digamos, lo que llaman algunos médicos o psiquiatras, unos ciertos elementos de fluidez en torno
a la identidad. Uno muchas veces quería ser como el profesor, otras veces como el papá, otras veces le gustaba de la mamá determinada cosa. Una vez jugaba con tengo una hermana y jugaba con ella a veces, yo con mis carritos, pero a veces le jugaba a la casita de muñecas y a mí nunca Y eso se me no te pasó. hacía, exacto. Entonces tú, digamos que tu niñez fue normal, pero que de alguna manera algunos eventos o algunos hechos hoy en día empiezan a ponerlos como en tela de juicio y hacerte creer que de pronto hay otra cosa. Exacto, Gabriel, tú mismo lo dijiste. O sea, si en tu niñez en momentos querías ser astronauta, otras médicos, otro bombero, secretario, profesor, X o Y cosa, y es el ejemplo que yo siempre coloco. Bueno, pongamos a un niño de 6 años, 4 años, y pregúntale, tómate el trabajo de pronto, Gabriel, tú que tienes hijos, Juanca también, que quizás tuvieron esa vivencia y de preguntarle al hijo como, ¿qué quieres desayunar? Tranquilamente el te puede decir, no, quiero Kellogg's con leche. Después, no, prepárame unos huevos. No. Entonces lo llamamos disforia alimenticia, pues. Es, es a eso, es a eso a la profundidad de lo que yo te digo. Entonces, ¿cómo, que de esto que ya hablaremos un poquito más adelante, cómo es posible de que el tema de la disforia de género ya no solamente sea en adolescentes y mayores de edad, sino que quieran mudarlo a los niños y menores de edad de 6 años en adelante, 4 años? Hombre, ¿cómo es posible que eso pueda llegar a pasar incluso teniendo la concepción y sabiendo de que a esa edad ni siquiera hay una madurez intelectual? O sea, hasta fisiológicamente, todos estos componentes cerebrales que se encargan pues de la toma de decisiones, no hay una maduración. Entonces, precisamente, pues como de todo eso es que se han agarrado tantas, o El, para darle aún mucho más fuerza a todas estas, a toda esta ideología, ¿cierto? sí, El todo es que, dime, Gabriel. no, sobre eso que estás diciendo, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, el rompimiento que se da con la izquierda socialmente lo protagoniza, entre otros, y sobre todo, lo que llaman acá las mama bear, la mamá oso. Es decir, cuando la mamá común y corriente que sale, que trabaja, que tiene que luchar, se empieza a dar cuenta el adoctrinamiento tan brutal que están recibiendo sus hijos en los colegios y empieza a confrontar a los profesores y a la ideología de género dentro de los respectivos counties, y empieza esto a moverse como a una bola de nieve, a crecer como una bola de nieve, y la llaman la Mama Bear. Y creo que en España también ahí está como el eslogan, con mis hijos no te metes. Y ahí hay un punto donde ya el límite se traspasó, y ahí es un punto donde, por fortuna para nosotros que hemos estado conociendo este tema siempre, la gente comienza a despertar, comienza a verse y a darse cuenta que hay un límite en la perversión de la humanidad. Estos son elementos de perversión, y si ustedes quieren pervertirse entre ustedes, bien puedan, pero ya con mis hijos no te metas. Entonces ahí es cuando surge ese movimiento que fue muy fuerte acá, más o menos en el 2021, después del COVID, que comienza a surgir en todos los diferentes counties como una protesta. Y esa protesta fue creciendo hasta que ya se confrontó también en el tema de los deportes, que no sé si vamos a hablar más de eso, de los hombres compitiendo en las competencias de las mujeres, hombres que se creen mujeres, y entonces ya empieza como el sentido común a jugar un papel muy importante. De manera que me parece muy interesante el tema que planteas, y yo quería simplemente aludirlo como a eso del papel central de los papás frente a esas actitudes. Exacto, Gabriel. Lo que sucede es que cuando estos temas se empiezan a proliferar y ya se empiezan a tocar lo que se supone es el futuro del país, ¿cierto? Fuera de las familias y la creación de familia y sociedad y demás que sale de ahí, cuando son en los niños donde empiezan a incurrir estos ciertos temas como tan fuertemente, es bastante álgido la situación, porque hombre, son los niños, o sea, ¿cuál es la necesidad de? Diferente sería, y aún luchando contra eso, un mayor de edad que se supone que está en toda la capacidad mental y De en toda acuerdo. su potestad para asumir cualquier tipo de situación y cambio o consecuencia o lo que se sea que suceda después, ¿cierto? Pero ¿por qué el afán y la necesidad de empezar a tocar a los niños?
que de hecho eso fue una de las grandes discusiones y el gran escándalo que salió hace algunos meses, que tocó también un hombre que es muy abanderado en todos estos temas de batalla cultural con la WOPAT, que son los que se encargan pues como de dar todas las directrices médicas en cuanto a los tratamientos de disforia de género, donde aparecían por ahí unas inconsistencias y todo incluso hacia los padres de familia y la toma de decisiones para la hormonización y la mutilación pues, de órganos sanos en los menores de edad. Entonces, ¿cuál es el afán realmente de estas grandes industrias cierto? Pero eso lo vamos a hablar a profundidad ya, a cómo vaya avanzando el tema. El todo es que pues en la adolescencia, estando también pues en este tema y en esta búsqueda de aceptación, incluso ya cuando está uno en el tema en la búsqueda de los amores y demás, que se empieza a dar como una necesidad que es propia del ser humano de ser amado. O sea, yo no le veo ninguna falta pues o ninguna disociación, como la llaman ahora pues según el CIE, en sentirme amada, ¿cierto? Pues a raíz de esto se generan muchas otras situaciones familiares, propias también de pronto con la figura masculina en mi casa y demás, bueno, un montón de situaciones. El todo es que esto genera que yo empiece a tener mucho más marcado el tema de la autoestima muy baja en mi vida, muy baja en mi vida. Falta de aceptación, cosas que estaban cambiando en mí, pues que yo no veía que eso fuera pues normal en mí, pero que tampoco pues nadie como que, venga, no, la autoestima, pues sí lo había escuchado de muchas personas, el colegio, el tema de la autoestima, esperando quizás que eso cambiara en algún momento, pues hacía parte de mí, o sea, eran cosas que no iban a cambiar posiblemente, ¿cierto? El todo es que empiezo yo en el colegio pues a salir y a conocer todo el tema de las fiestas y demás. Ya posterior a eso entro a la universidad, entro a estudiar psicología, y en la universidad es como cuando le dicen a uno en el colegio que la universidad te abre todos los panoramas habidos y por haber. O sea, a ti la universidad, aun cuando tú crees estar viviendo un montón de cosas en el colegio, es totalmente distinto. A ti la universidad te abre puertas que pensaste no abrir nunca en tu vida. O sea, eso es un sinfín de cosas porque tienes toda la libertad, o sea, manejas una autonomía que aun cuando no es lo mismo en el colegio, que te recoge una ruta, te lleva, sabes a qué hora sales a descanso, tienes unos profesores 24/7, o sea, si tú quieres en la universidad ir a clase vas, si quieres recibir no, si quieres te quedas por fuera, haces lo que quieras, ¿cierto? Entonces en la universidad sí se me abrió un camino, pues una cosa así increíble, y empiezo a frecuentar a esta comunidad del abecedario, ¿cierto? Y a que mi grupo social, incluso mis amigos, se reduzcan a solamente gente de la comunidad, no más. Pero Empecé a no, sacar. pero no sé si te entendí bien, o sea, tu cambio es producto de alguna insatisfacción que tú sientes contigo misma, de lo que yo llamo la falta de autoestima. Algo falló en ti, digamos, y también de tu búsqueda de ser amada, de que te quieran, de que te reconozcan, y cuando veías que no, te genera duda, te genera inquietud. Pero esa duda no era marcada precisamente por decir tengo una disforia de género y quiero ser hombre en ese momento. Exacto, exacto. No ¿Dónde era, se da el link? ¿Cuál es el link? exacto. El link es cuando empiezo a frecuentar esta comunidad. O sea, ahí se abre la puerta. O sea, es como, a ver, yo siempre lo explico de esta manera, porque pues tuve la oportunidad de estar de ese lado, ¿cierto? Cuando tú formas parte de esa comunidad, la jerga, bueno, el trato ahí dentro, pues se da de diferentes maneras, ¿sí? En un momento de mi vida, pues empezaron así como yo empecé a buscar mujeres, la verdad. Cuando entré ahí, empecé a conocer pues como el tema de la comunidad, y yo, bueno, sí, no sé qué, había tenido ciertas rupturas en el corazón, amorosas y demás, con hombres que me habían dejado como, pues si no es un hombre, es una mujer, ¿cierto? O sea, como ese vacío que te hace pensar o simplemente mentalmente creer fluir. Entonces yo decido, yo no, pues si no es un hombre, es una mujer, no está mal.
Y el comportamiento con estas personas de alguna manera te refuerza la idea de que... Total, total. Y ellos igual en la dinámica lo refuerzan todo. O sea, ellos empezaron con un trato masculino hacia mí. Empezaron a un trato masculino hacia mí, entonces era como la mayoría eran bastante afeminados o demás, entonces decían como, ay, no, pero es que el negro es más hombrecito que yo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Como, no, pero es que el negro, no sé qué, llamen al negro, ta, ta, ta. Eso es como cuando te dicen que en un momento dices tanto la mentira que al final llegas a creértela. Claro, Así. en un momento de vulnerabilidad enorme, estabas Ah, vulnerable exacto. y te encuentras con este grupo y que te reafirma, o mejor, te Te hace, refuerzan todo, exacto. exacto, te Entonces Pero el una comportamiento, mentira, es que lo interesante es que así es como penetra la ideología y se impone. Y es que en chanza, pero también con presión de grupo, la estaban induciendo a una mentira, a hacerla pensar que ella realmente se sentía más cómoda y su esencia era de hombre y no de mujer. y es más, por ejemplo, en ese tiempo yo no ingreso directamente a la hormonización. Digámoslo que conociéndolo desde este punto y ya pues con investigación y demás, empiezo a hacer una transición social. Empiezo a hacer una transición social. ¿Por qué? Porque ya mis formas empezaron a cambiar. ¿Mis formas de qué manera? Si antes me ponía falda, pues ya dejé de utilizar falda, me empecé a poner pantalón, a comprar vestimenta de hombre, a utilizar camiuzos más grandes, si tenía el cabello corto, o sea, mi cabello más o menos por acá, ya empecé que me lo quería cortar un poquito más, ya después un poquito más, y así empezó la situación. Entonces fue como que ese tema de la adolescencia, de querer encajar en algún lado o de sentirte parte de algo, o sea, como que ahí se había dado, ¡tum! Aun cuando estoy diciendo yo que nunca fui una mujer retraída ni introvertida, jamás. O sea, eso es algo que conmigo no va, Juanca lo sabe. Para mí se me es muy fácil hacer amigos, o sea, para mí es algo que es natural. Entonces no es que yo haya estado retraída, introvertida, no sé qué, no, ni que no hubiera pertenecido en nada, no, solo que de alguna manera por la situación, las circunstancias y los dolores y los vacíos que tenía en ese momento se empiezan a llenar de lo que no se tenían que llenar. dos Entonces se da preguntas, como, dime, dos Gabriel. preguntas. Tus papás, tu familia, ¿qué pasaba con tu familia en ese momento? Nada, ¿Hablaste con todo era ellos? escondido, Ah, nada, sí, cero. bien. Sí, cero, cero porque es que pues a esa adolescencia le estamos sumando la rebeldía propia de los años, ¿no? Entonces, yo hago lo que quiera, igual estaba en la universidad, pues tengo que salir a hacer trabajos, chao. Eh, Fiestas 24/7, consumo de sustancias, era una cosa tremenda, pues, o sea, era adornado con todo lo que Y- ameritaba estar como en una situación así, pues en un desorden Es que total de la vida. la irrealidad de lo que te estaba sucediendo necesitaba un montón de estímulos precisamente para distanciarte de la realidad verdadera de lo que eras. Entonces, Exacto. ese ambiente sin duda está muy rodeado de vicios, de temas que finalmente buscan disociar a la persona de la realidad en la que está metida. ¿Tú entraste a estudiar psicología, fue? Sí. Y no había como alguna forma de pronto de acudir a algún profesor o algo como en ese sentido. No, porque imagínate que cuando yo ingresé a estudiar psicología, todo iba normal, más o menos hasta que, estoy diciendo por ahí, tercer semestre, segundo, tercero, ya estaba conociendo ciertas cosas y entonces en esas ciertas cosas que conocía empecé a pensar de que iba a estudiar psicología para ayudar a toda esta gente que estaba Okay. confundida Ya en estás al otro lado. su... Exacto, ya estaba ahí del otro lado. Entonces, empiezo como con estos pensamientos así de querer ayudar, de demás. Entonces, pues, Y eh, progresivamente, digamos que todo esto fue progresivo también. ¿Hubo algún tema hormonal que después acudiste, algo eh, que te haya pasado o fue simplemente ahí se quedó? no, no, sí trascendió, trascendió. De hecho,
Yo en este momento me considero una mujer de transición A porque sí estuve en proceso hormonal, en terapia de reemplazo hormonal durante 7 años de mi vida. Oh, Posterior a este, no solamente de haber decidido hacer como esa transición social, ¿cierto? Conozco pues un grupo, se acentúa, la disforia se acentúa, esa falta de autoestima, aún cuando estaba siendo aceptada en un montón de cosas, pues empiezan a acentuar o a marcar muchas otras situaciones, de lo que por ese mismo tratamiento que se me daba dentro de la comunidad y negrito y no sé qué, y tú eres más hombre que cualquiera, jajaja, no sé qué. Entonces yo dije como, bueno, pues a lo mejor esta insatisfacción conmigo misma, ¿cierto? Que era una simple falta de autoestima, de una autoestima tirada al suelo, que nadie me dijo que era así, pero que otros sí se alimentaron precisamente de lo mismo para llamarlo disforia. Mm, ya empiezo yo a conocer a gente, a otras personas que se sentían igual, que habían hecho una transición, que había una incongruencia pues en su vida, que se sentían de tal manera y era la comunidad trans. Entonces empiezo yo a familiarizarme con este tema, a conocer incluso gente a nivel mundial, a entrar a foros, porque existen los foros trans donde tú entras y es muy sencillo encontrar gente ahí que te diga, como no, yo también empecé así, posiblemente tengas una disforia de género, busca apoyo, mira, te pasamos estos médicos que te pueden ayudar, estas asociaciones que están, eso es abierto, o sea, eso no es mentira para nadie y el que lo diga, mentiroso, porque hay fundaciones incluso acá en ¿Y Colombia que se cómo prestan lograste precisamente para eso. acceso a todo ese apoyo médico y a las hormonas y todo eso? ¿Tú tenías que pagar o te lo daban gratis o la misma red te ayudaba a Bueno, tener eso por acceso? lo mismo, por parte del colectivo. O sea, yo conocí un colectivo y ese colectivo entonces te brinda como todo el apoyo y toda la asesoría. Ahí fue donde tuve como asesoría médica, psicológica y psiquiátrica. Se me da un diagnóstico pues de disforia de género y por medio de esa disforia de género pues ya tenía acceso a los medicamentos. Cabe aclarar que incluso acá en Colombia el acceso a estas hormonas es de venta libre. Las hormonas son de venta libre acá. Entonces, ¿Y si para qué alguna más se persona... usan? ¿Para qué más se usan? No es solamente para cambio, terapias de No, no, cambio no, de... esta testosterona se utiliza también para temas de problemas ováricos en las mujeres, pero para enfermedades puntuales. Pero Y en también es dosis la misma menores, me hormona imagino. que, claramente, y todo pues guiado por un médico, pero si una persona está teniendo este tipo de problemas, por ejemplo, que esté atravesando por los mismos problemas de autoestima que yo tenía en ese momento, y se tope con un foro de estos, tranquilamente puede empezar una hormonización solo o sola, tranquilamente podría hacerlo porque tiene acceso sin prescripción médica a comprar hormonas en una droguería normal. De hecho, yo hace poco hice el ejercicio de ingresar a mirar para ver si se podían pedir a domicilio y sí, Wow. sí se pueden pedir a domicilio. Y, Entonces, y, a y te través, acuerdas, o sea, más o menos qué costo tendría mensual una terapia hormonal para una persona hoy en día. a ver, yo la que utilizaba en ese momento tenía un costo de más o menos 30.000 pesos. Ahora en este momento está costando 36.000, 40.000 pesos O la sea, es dosis. relativamente barato, muy pues, es barato, Ajá, como, sí, $10. sí, más o menos. y, Y mensual, por ejemplo, la posología pues que yo tenía era quincenal, entonces yo ponía 2 y mensual. durante esos 7 años que hiciste la terapia hormonal, ¿qué cambios notaste en tu cuerpo, en tu No, fisiología? los cambios son abismales. Se cree que no, pero los cambios son realmente grandes. De hecho, todavía vivo con un cambio de ellos, todavía que es el más notorio, ¿no? Tengo muchos otros a consecuencia, pero el más notorio es el cambio de mi voz, que pues a día de hoy, 3 de abril del 2025 a esta hora, este tiempo es irreversible.
tiene cambios en las cuerdas vocales, las hormonas producen redistribución de grasa corporal, por eso los músculos y la masa se redistribuye, pasas por una segunda pubertad, vuelves y te brotas, se da, pues ya hay otros fisiológicos más, por ejemplo, el crecimiento en el caso de las mujeres, vean esto, en el caso de las mujeres, el uso de la testosterona produce que tu órgano femenino, en este caso el clítoris, crezca. En los hombres genera incluso encogimiento de las gónadas, o sea, los testículos. Entonces, por ejemplo, en las mujeres produce eso, la ausencia del periodo menstrual, vello facial en ese caso, en muchos de los casos también produce entradas, bueno, tiene un sinfín de cambios. Y biológicos, pues un montón más, te hace totalmente propenso a enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, presencia de trombos en el cuerpo, acorta tu vida. Entonces, si, por ejemplo, el estándar de vida está hasta los 82 años posiblemente y tú ni llegues a los 70, o sea, baja tu nivel, tu calidad de vida profundamente y ya con eso se van dando otra serie de cambios que si te sometes a cirugías puede acrecentar un montón el tema en infecciones, una cantidad de insuficiencias y demás que se generan. O sea, esto no es un juego, Es que, no es algo que y como me voy a inyectar durante 10 años y ya después lo dejo y vamos a ver qué pasa. Hombre, no, 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 no. y eso es lo que me impresiona mucho de estos casos, y es que uno dice, no, es que una ideología pues lo convence a uno de una cosa, pero en realidad uno se puede desconvencer y ya, y pasa derecho, pero no, en el caso de la ideología de género, en particular las personas trans, el convencimiento ideológico los lleva a afectar su cuerpo de maneras irreversibles, ¿sí? Son decisiones que afectan de por vida, que se toman en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en un momento de confusión, presionadas por el contexto en el que están, por los profesionales que se les acercan, por los amigos, por los grupos donde las están aceptando, y nadie les dice nada a pesar de que están, digamos, afectándose de por vida en sus propios cuerpos, ¿sí? Y todo por el precio de una ideología y de una ideología impuesta de una manera tan fuerte en la sociedad de ahora, porque es que esto todavía es un problema gigantesco y cada vez en mayor crecimiento, como lo vamos a ver un poco más adelante. Que ahí en lo que tú tocaste, que en algún otro programa lo habíamos hablado, que a mí me impacta mucho es el dolor de las personas que tienen esas, digamos, por lo que pasó Karen. O sea, cómo hacer para que uno llegue en esos momentos de angustia, de soledad o de pérdida de autoestima, de sufrimiento. Por lo general, los testimonios de todas estas personas son llenas de dolor. Tienen algo en sus vidas que los desgarra completamente y se pegan de una ideología que más daño les va a hacer, que es lo que a uno le da tristeza, porque como que no vieran otra salida. Karen, ¿a ti qué te pasó? Digamos, ¿cuándo se presenta como la toma de conciencia tuya de todo esto y que, digamos, hay como una vuelta, un soul shaking experience, una experiencia de esa desgarradora que te diga, por aquí no es la cosa? Bueno, Gabriel, de hecho, se parte como en dos situaciones. La última es como la más fuerte porque de alguna manera cuando yo estaba en ese proceso de transición, aun cuando se supone que estás experimentando el pico más espectacular, pues porque estás haciendo y te estás sintiendo como te querías sentir o viéndote como te querías ver, aún en ese momento en mi corazón y en mi razón, en mi cerebro, en mi entendimiento, me seguía haciendo la misma pregunta del comienzo y era, ¿por qué? O sea, ¿por qué me sigo sintiendo igual? ¿Por qué me sigo sintiendo sola? ¿Por qué me sigo sintiendo vacía? ¿Por qué me sigo sintiendo
que no todo termina de ajustar. De hecho, yo pensé incluso en hacerme cirugías, gracias a Dios, pues no alcancé, ¿cierto? Gracias a Dios no alcancé a hacerme, pero ya, pues en ese momento que sucede ese encontrarme de frente, como cuando vas a un carro a 200 kilómetros por hora y te topas con una pared que ya te dio con toda. De hecho, tenía planeado la mastectomía bilateral para poder hacerlo, pero realmente era como la necesidad de querer llenar ese montón de preguntas, de hacer como un bloqueo mental en seguir saliendo, en seguir viendo más gente, en seguir compartiendo con otras personas, todo menos que me diera espacio para pensar, porque se suponía que yo estaba plena y para el mundo entero que me veía, yo estaba feliz y estaba haciendo lo que quería hacer y todos me aplaudían el comportamiento y era una palmadita en la espalda, iba súper bien, negro, te ves espectacular, seguía así, no sé qué. Todo, era eso, era la aceptación social, pero mía seguía la misma duda y la misma pregunta. Y yo, bueno, pero si estoy tan así, ¿por qué no? Resulta que en ese tiempo de hormonización pasa la primera cosa que rompe que rompió un pedacito, ¿cierto? Que como que rasgó un poco y es que por el uso de las hormonas hubo un momento donde me inyecté otras hormonas y eso me disparó la subida de peso horrible, casi 20 y pico de kilos en 2 meses, o sea, eso fue una cosa tenaz. Y con problemas de autoestima, ¿cierto? Que ya les había contado que tenía problemas de autoestima y que no me gustaba lo que veía. Ahora, verme con 20 y pico de kilos de más, yo decía yo, pero ¿y qué es esto? O sea, si se supone que estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿por qué? ¿Por qué me estoy viendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué cada vez estoy peor? Y empezaba, es que eso es un choque hormonal, un choque psicológico, un choque, eso es de todo, eso es de todo. Eso influye en un montón de cosas. Entonces, por eso también, mientras estás en tu proceso, ellos y la gente, pues, ahora te brindan pues un acompañamiento y por eso proliferan cada vez más los profesionales, psicólogos y psicólogas y ahora en nuestro país ya que salieron las primeras Víctimas. tarjetas profesionales de psicólogos con psicólogues, ¿no? Mm. Que ya salieron. Entonces, cada vez más hay profesionales a favor de las terapias de afirmación. Muchos, pero hay un montón, un montón. Entonces, pues que te hacen el acompañamiento, te siguen en todo esto. Entonces, que cuando yo me veo así, pues tan subida de peso, yo decía, ¿yo qué es esto? Esto no puede ser así y empiezo a preguntarme más y en la profundidad y esa introspección, perdón, y yo llegaba, por ejemplo, de fiesta o algo y me sentaba y decía yo, pero ¿por qué? Si acabo de venir de estar toteada de la risa, muerta de la risa con todo el mundo, llego al borde de mi cama con una tristeza, o sea, o a un llanto que yo decía yo, pero ¿y por qué me tengo que sentir así si vengo de disfrutar? ¿Cierto? Entonces eso empieza como a sobrepensar un montón las situaciones, cosa que tengo hasta el momento y gracias a mi temperamento y es el sobrepensar las cosas, un montón. En un momento de esos llego yo a trabajar pues a una entidad acá, llego a trabajar, conozco a alguien que pues una muy buena amiga mía y empezamos ahí a, a tener una amistad muy bonita. La relación en mi casa con mi papá y con mi mamá estaban completamente mal. O sea, todo era, la dinámica familiar se pierde en muchos de esos casos. O sea, no entiendo cómo venden y podrán haber padres de familia que apoyan estas locuras y demás, pero hay realidades en que no, y no es discriminación y no es falta de apoyo, es sentido común. O sea, es sentido común del que tú hablas ahora, Gabriel, y a eso acuño una frase de Chesterton que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. A ese punto estamos en este momento, o sea, es sentido común. Y es lo que yo le decía a estos papás de Argentina, yo les decía, hombre, ¿cómo pretendes tú obligar a tus papás a que te traten de X manera si ellos supieron que parieron? O sea,
Yo cómo le voy a venir a exigir a mi mamá que me trate como un varón si lo que ella tuvo en sus manos fue una hembra, una mujer, me tuvo a mí, o sea, desde el momento uno. Son situaciones que yo digo, hombre, ¿cómo llegar hasta este punto? El todo es que con esta persona, que es una gran amiga mía, en este momento seguimos siendo muy, muy amigas, ella empezó a hablarme de temas de fe. Mi identidad en ese momento con Dios era un Dios a mi manera. Y es el Dios que de alguna manera te venden también en estos temas y dentro de la ideología. Y es que Dios se acomoda a lo que tú quieres ser. O lo he escuchado mucho últimamente y es que Dios te hizo así. Lo que yo entiendo en este momento de mi vida es que Dios no me pudo haber hecho así. O sea, Dios no es un Dios que erra. Dios no es un Dios que se equivoca y él no se pudo haber equivocado en la creación del ser humano y del hombre al hacer el hombre una mujer y crearlo con un error para que se sienta hombre o mujer. O sea, eso es algo que no cabe, no hay concepción de eso, ¿cierto? Ni teológico ni por ningún lado. Entonces, eso también es de las grandes cosas que te venden y es que hay un Dios a tu manera y es un Dios que te ama como eres y Dios quiso que fueras así. Me he encontrado con un montón de personas que acompaño y me dicen, es que Dios me quiere así. Yo, ¿estás segura? ¿O estás seguro? ¿A qué Dios le estás preguntando? Más bien, sería la manera ahí como de indagar en la situación, ¿cierto? Entonces ahí con ella trabajando, ella jamás me obligó, jamás me metió a la fuerza a nada, incluso desde el amor esa mujer me hablaba todos los días y yo decía, pero este no es el Dios que yo conozco, este no es ese Dios que yo, pues, porque pues, a mí me habían dicho, ay, Dios no sé qué, te castiga porque ni el homosexualismo, ni la fornicación, ni tal, ni los afeminados, ni yo decía que va, mi Dios me tiene que amar como yo soy, sino que no me ame, así de descarada, o sea, así en ese punto. Pero ella me mostraba algo que yo desconocía, un Dios que a mí no me habían presentado, un Dios del que a mí no me habían hablado, incluso cuando yo estudiaba en un colegio católico. Yo estudié en un colegio católico donde iba a misa, de hecho, ayudaba al sacerdote y toda la ¿Por cuestión. casualidad será el Dios de la misericordia o no? Ese Dios, sí, ese fue el que me mostraron. Totalmente, ese fue el Dios que me mostraron, el Dios del amor, el Dios que acerca, el Dios que te ama, el Dios que ve más allá de tus errores, el Dios que está dispuesto a derramar absolutamente todo por ti, ese fue el que ella me mostró, pero que para mí era un poco distante, debido a muchos problemas que habían en casa y demás, bueno, en un momento mi papá pues se va del país y demás, pero tenemos pues como una pelea bastante fuerte. Cuando yo llego a trabajar, llego bastante tocada por esta discusión y solamente lloraba, lloraba y lloraba y lloraba. Ella me dice como, hoy hay un grupo, si quieres ir conmigo, ta. Mentira, eso fue un miércoles que yo llegué así, ella me dijo, el viernes hay un grupo, si tú quieres ir, ta, no sé qué. Mm, Yo le dije, bueno, vamos a ver. El todo es que llegó ese viernes y yo llegué y le dije, lléveme allá donde usted me quiere llevar, lléveme. Y fui. En ese momento fue, pues, yo digo que todo se quedó en la emoción y el sentimiento, ¿cierto? También por todo lo que yo estaba atravesando, esas hormonas en mi cuerpo, la sensación de dualidades muy, muy fuertes de encontrarme, de ver que había un Dios, de que no era el que yo creía, pero que me amaba, o sea, era una cantidad de cosas en la cabeza y en la razón que yo decía, yo no, pues esto no es así, pero igual lloraba y era muy tocada por el tema y el predicador y no sé qué, o sea, todo era muy fuerte para mí, pero todo se quedaba ahí. Yo salía de la iglesia, cogía el carro, iba a comprar sustancias y me iba a fiestear. Eso hacía. Así pasaron como 3 veces hasta que ya llegué a otro grupo y no sé qué, y entonces la persona que se para allá dice como, bueno, ¿quiénes han ido a retiro? Porque ya después era el tema del retiro, como voy a un retiro y yo no, yo no quiero ir por el retiro, yo no tengo tiempo, no tengo permiso, no tengo plata, no tengo no sé qué, tenía todo el tiempo para todo, toda la plata para todo, todo el permiso para todo, menos para ir a algo así. Yo decía, qué pereza esto, qué pereza esa gente, qué pereza Dios, qué pereza la rezadera, qué pereza esta gente no se cansa, o sea, una negación, pero una cosa
bárbara en la vida. Cuando yo llego ahí, a ese momento me dicen como, bueno, ¿quiénes han ido a retiro? Yo, ¿quiénes no han ido? Y yo como, yo levanté la mano ahí como entre tibia y entre sí. Aparte que para ese momento, Gabriel, tengo que decirte que me veía lo suficientemente masculino en la vida. O sea, me fajaba el pecho, mi voz ya estaba así, mis facciones de hecho cambiaron. Yo tengo fotos por ahí que, Dios mío, mis facciones, Juanca las vio, él las ha visto, conoce ese antes y ese después. Y mis facciones cambiaron totalmente, se redistribuía la grasa, o sea, era más, era una cosa, yo decía, Dios mío. Entonces yo levanté la mano y yo, bueno, sí, vamos a ver, pues sí. Cuando esa persona dice, bueno, los que levantaron la mano, esta noche hay un regalo muy especial y la Virgen les regala el retiro espiritual a todos. Y yo, mo, ahora qué me invento, ¿cierto? Porque primero era tiempo, segundo era plata, tercero, o sea, era cualquier cosa. Y ahora no tenía que ni pagar nada, ni, o sea, yo decía, yo, pero ¿qué voy a hacer? Tocó. Entonces yo, bueno, cuando yo llegué y ya iba a huir de ese lugar para no tener que dar mi nombre ni nada, iba a huir de ese lugar, escucho a alguien que me grita a lo lejos, Gabriel, y me dice, negra, a mí siempre me han dicho así, o sea, para mí no es discriminación ni nada de esos temas ahí que ya ahora pues es sensibles, ¿no? No, a mí toda la vida me han dicho negra, negrita, y a mí eso no me molesta, o sea, entonces en ese momento escucho a alguien que me dice, negra, y yo, ay, no puede ser. Yo volteé a mirar y resulta que era una de estas misioneras de esta comunidad que había estudiado conmigo en el colegio, que éramos amiguísimas y que me conocía de antes, o sea, era imposible para ella ocultarle algo. Entonces ella llegó, me abrazó, me dijo, ¿cómo estás? Qué alegría verte por acá. Y yo como, pues muy extrañada con el tema. Yo, mírame cómo estoy, Increíble. mírame quién soy. Y ella como todo, no, vas a ir al retiro, no sé qué. Y yo, no sé. El todo es que desde ahí, ese día yo salí, fue imposible que yo saliera a fiestear ese viernes. O sea, que fuera de fiesta, eso fue imposible. Yo me fui para la casa muy pensativa porque a la final ella me entretuvo tanto ahí afuera que terminé dando mis datos para el bendito retiro. Y el todo es que me quedé ahí como pensando mucho las cosas y yo me voy a ir por un retiro, yo qué voy a ir a hacer allá, yo necesito otras cosas en mi vida. Así llegué a mi casa, así me acosté a dormir y como a los 2 días, eso salía un jueves, como el lunes, martes, yo le escribí a ella y le dije, necesitamos hablar. Ella me dijo, claro que sí, negrita, no sé qué, subí al centro, nos vimos. Yo le dije, mira, yo voy a ir a ese retiro, pero hay unas realidades en mi vida, porque yo ya era banderada, o sea, yo ya, mejor dicho, defendía lo que tenía que defender cuando estudié en una entidad gubernamental también y ahí tenía que utilizar uniforme y yo ni por nada del mundo yo me pongo unos tacones y nada, yo utilizaba camisa, utilizaba corbata y defendía por lo que estaba pasando y mi transición ante todo el mundo y mucho gusto, mi nombre es Tomás, aun cuando no alcancé a hacer los papeles, pero, o sea, ya había trascendido, ¿cierto? Tú te alcanzaste a cambiar el nombre también. No alcancé, pero Socialmente, socialmente No, no sí. legalmente, No pero digamos, legalmente, pero sí socialmente sí. ¿cómo te llamabas? Tomás, Tomás. sí. Y coincidencialmente Tomás es el que mete los dedos en el costado del Señor para que crean, ¿no? Eso te iba a Así es. decir. No solo Tomás el apóstol, sino el Aquinate, Tomás de Aquino, que viene algunos siglos después y es el que nos desgarra una verdad, todo el problema de la verdad en nos teología. descorre el velo, nos descorre el velo. Exacto, entonces todo era o sea, en este punto de mi vida, ya haciendo como esto y lo miro desde acá, yo digo, Señor, o sea, ¿qué es esta locura? Pero efectivamente, sí, cuando yo eh, me veo con ella, le digo yo, bueno, yo voy a ir a ese retiro espiritual, pero yo soy esta persona, estoy haciendo esto, mi comportamiento es este. Primero, no voy a dormir con mujeres porque va a ser bastante incómodo que me vean demasiado masculino durmiendo con unas niñas. Ni tampoco voy a dormir con un hombre porque pues yo sí
he sido, aun cuando estaba dentro de toda esa ideología, yo decía, pues hombre, yo soy biológicamente mujer, tampoco voy a dormir con un varón, ¿cierto? Yo les dije, no, si hay posibilidad de dormir sola, pues duermo sola. Y efectivamente sí, en ese momento pues pude dormir sola, y todo empieza en ese retiro, en una noche Yo quiero viendo parar ahí algo. un segundito, porque es que en lo que hemos reflexionado hasta ahora, ese momento de soul change, de experiencia profunda en el alma, eh, requiere una disposición de la voluntad especial, una apertura, ¿sí? Total. Y es hermoso como nos estás contando que estabas llegando a la apertura, pero en reversa. primero, bueno, voy entonces los viernes a los grupos. Segundo, pero me salgo a rumba. Después entonces me invitan a los retiros, pero me invento todas las disculpas y no voy. Bueno, ya me quitaron las disculpas, entonces voy a ir, pero voy a ir y voy a poner condiciones de cómo me tienen que cuidar y todo eso. O sea, estabas disponiendo tu alma, pero en reversa. Sí, o sea, sí, Ujú. sí, sí, de muy a poquitos, que además yo me siento identificado con eso. Eso es también parte de mi proceso de conversión. Fue así, fue y sigue siendo muchas veces en reversa con nuestro Señor. Nuestro Señor me muestra unos caminos y yo termino en ese camino, pero no tan dispuesto desde el principio. Quisiera que nos contaras en ese momento del retiro, eh, ¿cuándo fue que tú dijiste, bueno, ya no voy a resistir más? Sí, eso fue más o menos el segundo día. Nosotros llegamos un jueves, el viernes hay una actividad muy bonita. Realmente lo que yo pensaba que era ir a rezar todo el día era una mentira, ¿cierto? Ya, yo pensaba, yo no, eso ya lo van a tener a uno de rodillas a toda hora. Mentira. Eso era lo más tonto que podía llegar a pensar en ese momento, pero pues ya estaba ya, ¿cierto? El todo es que en el segundo día sea una actividad bastante fuerte para el alma y el corazón, y no es nada del otro mundo, sino ver un fragmento de una película que se llama La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ya, un fragmento bastante fuerte de esa película, los latigazos y demás, y cuando él lleva la cruz a cuestas, y que de hecho a mí me define como, de hecho eso es un parte de un versículo de Apocalipsis, y es cuando él cae, que la Virgen María corre hacia él a recogerlo, ¿cierto? Que le pregunta, ¿hasta cuándo? La Virgen lo mira y le pregunta, ¿hasta cuándo? Y Jesús voltea a mirarla. En ese momento sucede ese estrellón del carro a 200 kilómetros por hora contra una pared. Yo soy ese carro. Así, ¡pum! Porque en Hasta ese cuándo. momento sucede, llámenlo experiencia sobrenatural, para mí es mi encuentro más profundo con Cristo, y nadie me va a poder decir lo contrario porque nadie más lo ha vivido por mí ni estuvo en el momento exacto. O sea, es algo que nadie puede refutar porque es mi momento, mi encuentro, ¿cierto? Y es ese momento cuando voltea a mirar, que textualmente en la película él dice como, ves madre, yo hago nuevas todas las cosas. Es el momento punto exacto donde él me mira a mí de manera particular y única y me dice, ves Karen, yo hago nuevas todas las cosas. Después de ese instante, no tuve más sino desgarrarme en llanto, y Sanación. era como, sí, era como si hubiera encontrado un montón de respuestas en mi cabeza, pero era bombardeo, o sea, era como pum, 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 pero la respuesta siempre era la misma y era, soy yo, pero de él. O sea, era como él, o sea, he sido yo, o sea, ese soy yo que él dice en Juan como 7 veces nada más, ese soy yo cuando está ante Pilatos, soy yo cuando van y lo apresan, ese soy yo, o sea, para mí no había otra cosa, o sea, yo después de ese momento no podía distinguirme fuera de, o sea, era una cosa, no sé, era muy fuerte, no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero para mí fue una sensación de plenitud y de llenarme, pero aún con muchas cosas en mi cabeza. Y lo único que yo decía era, ¿cómo? O sea, es que
ha pasado un montón de tiempo, o sea, son 7 años, han sido hormonas, ha sido lastimar, ha sido renegar, ha sido, no sé, quién sabe cuántas herejías en la vida tuve que haber dicho en esos momentos, o sea, un montón de situaciones donde yo reconocía que cada una era un dolor mucho más grande para él. Entonces yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y resulta que siempre me lo estuvo mostrando, porque siempre me estuvo mostrando el amor y la misericordia de mil y un gente que venía a mí, o sea, siempre, y de ahí en adelante yo Gabriel, no tuve más. O sea, ese fue mi estrellón y me encontró con el Señor, que no tuve más. Entonces es un momento de incluso dentro de la oración, de la fe, de la creencia y decirle, Señor, si esto va a ser así, que sea como tú quieras. O sea, que sea como tú quieras y renuncio a todas estas hormonas y dejo de lado todo esto, pero dime cómo lo hago y hazme saber cómo lo voy a hacer porque sola no voy a poder. O sea, esto es algo que sola va a ser incapaz de que yo lo haga. Esto va a ser algo que sola no voy a dar un peso por nada, porque mi voluntad era lo suficientemente débil para hacerlo yo por todo lo que ya había pasado. E increíblemente empiezan a suceder un montón de situaciones y es lo que se conoce como la gracia actual. Hay gente que la llama gracia tumbativa. Hay un montón de situaciones. Me dicen como, te pasó como a Pablo. Y yo, sí, más o menos. Como a ese Saulo que tumbaron del caballo y ¡pum! Así, así. Tal cual. Desde ese momento, desde ese viernes, yo dejé de ser lo que era cuando llegué ese jueves. Hasta el día de hoy. O sea, literalmente me dio la gracia para salir y cortar con todo, con todo. De hecho, yo no me volví a hormonar, sucedieron cosas que yo les llamo milagros del Señor. Eh, eh, Incluso ahí se los cuento. De hecho, yo tenía ausencia de mi periodo menstrual durante 7 años. Tenía reservas corporales y médicamente, pues se sabe y se los he preguntado por todos los lados. Era imposible que yo volviera a menstruar pronto. O sea, tenía que darse un nivel hormonal, que se equilibraran mis niveles hormonales para que eso sucediera, porque pues eso no iba a pasar. Misteriosamente, milagrosamente, después de mi retiro espiritual, 3 días después yo vuelvo a menstruar. Tres. Tres. No más. Sí, el regalo. 3 días después. Entonces era ese, yo hago nuevas todas las cosas en plenitud. Vuelvo a la vida de gracia, a la confesión, y Él empieza a darme muchas gracias, el Señor empieza a darme muchas gracias, y a mí alejo de todo el mundo, cambio de número celular, cerré redes, dije no más, y si esto se va a hacer así, porque o si no, no voy a ser capaz y lo hago ya. Todo, y yo me alejé del mundo entero, todo, Karen, todo. ejemplar. Ejemplar. Dos preguntas para finalizar, porque ya se nos está yendo mucho el tiempo, pero dos Claro que sí. preguntas. Espectacular tu historia. Tienes realmente un soul shaking experience, además un regalazo de Dios, y el cual uno tiene que estar muy agradecido por siempre. Sin él uno no puede hacer nada. Uno Total. muchas veces nos hacen creer estas ideologías que uno solito es capaz de sacar esto adelante. Y por eso el mayor ataque de estas ideologías es contra Dios. Pero bueno, eso es un tema para otro momento. Pero quería simplemente que nos dijeras algo. Primero, ¿te atacaron, te insultaron, te maltrataron? ¿Esos grupos te entendieron? ¿Cómo recibieron esa noticia? Bueno, Gabriel, pues yo no supe, no supe porque como te digo, yo me alejé. De Ok. hecho, la persecución ha venido a ser ahora, ahora que de alguna manera me he hecho figura pública, he tenido la oportunidad pues de estar en varios debates, em, en Ahí varios meto la debates. cucharada y es que, En- pues, para no tergiversar esta conversación, no dijimos al principio, pero Karen es hoy por hoy una de las defensoras de la lucha en contra de la persecución contra las personas que acompañan a la detransición de personas trans, ¿sí? En Colombia Ok. actualmente se está discutiendo por segunda vez un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca identificar como tortura aquellos acompañamientos a personas que quieran detransicionar. Pues Karen valientemente desde hace varios años ha enfrentado públicamente esta situación con un argumento impresionante y es que les dice, ¿cómo así?
ustedes quieren volver delincuentes a las personas que me ayudaron a volver a recobrar mi vida, a volver a recobrar mi dignidad, a volver a recobrar mi esencia. Y esa pregunta hecha por una mujer tan espectacular como Karen y con todas las capacidades y dones que Dios le dio, los deja en jaque, simplemente en jaque, porque todo el discurso de ellos está encaminado a decir es que Karen no puede existir, pero Karen existe y existe con fuerza y existe con una historia que como lo hemos compartido hasta ahora, conmueve, pero además cuando uno es amigo de ella no solo conmueve, sino que impulsa, florece, lo hace a uno mejor persona. Entonces, para ellos, pues Karen es un gran interrogante, un gran obstáculo, y los ataques que ha recibido son de verdad, que dice uno, esta gente no perdona, al contrario, lo que hablábamos en algún momento de que no permiten el cuestionamiento, pues Karen es el gran interrogante, ¿sí? Y la han tratado de atacar por todos lados, pero ese mismo valor que Karen tuvo para en su juventud, para tomar las decisiones en su proceso de conversión, para decirle sí a Dios, y ahorita para salir a defender la verdad públicamente, la tiene en donde está, y todos los que la rodeamos le damos gracias a Dios porque su valentía y su valor está transformando este país, está dándonos ejemplo a todos los demás que estamos luchando por estos temas, y nos impulsa a todos a seguir adelante alegres, felices y confiados. Claro, de acuerdo. Karen, una pregunta. ¿Tú qué consejo le darías a una persona que en este momento está pasando por lo que tú pasaste? No sé, Bueno, ponle Gabriel, 17 años, 18 años o hasta más joven, que esté pensando esas cosas, ¿tú qué le dirías? bueno, hay algo que yo siempre les digo y es, hombre, hay que salir también un poquito de la ignorancia, ¿cierto? Hay que buscar, tómese el trabajo a sí mismo, como se encarga de investigar y buscar un sinfín de situaciones en las redes y un montón de cosas en las redes que te vende pues el tema de la ideología y a favor de todo esto y de aseverarte, de asegurarte que por ejemplo en este caso padeces de una disforia de género, que incluso Gabriela a mí me gustaría decir algo que es demasiado importante, y es que a la final la disforia de género existe, pero existe como un trastorno mental. Esto yo siempre lo voy a decir y no va a dejar de ser una enfermedad. Aun cuando ya en este punto, cuando antes era considerada una enfermedad y sí padecía de disforia de género y sí requería de un diagnóstico, ahora ha llegado al punto de trascender de que ya no hay nada que curar. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, ¿cierto? Y la quieren Sí, vender de esta terrible. manera. Claro, es el truco, Entonces, es el truco de la negación, de la modificación de la realidad. Olvidémonos ya del tema. Sí, exacto, afortunadamente el mundo se despertó y ya les queda muy difícil negar eso. Por lo menos en Estados Unidos exacto. hay, las tienen muy, muy de para arriba. No sé en Colombia cómo está el tema. No, eso es lo mismo, o sea, es igual, salen con un montón de situaciones que uno dice, pues hombre, lo primero que yo les digo es busca una ayuda idónea, ¿cierto? Una ayuda idónea, salte del profesional que te quiere afirmar, salte del profesional que lo que quiere es que sigas evolucionando en tu transición, hombre, busca un psicólogo objetivo que pueda ayudarte a mirar con una terapia exploratoria realmente qué sucede, qué puede pasar, de dónde deriva todo esto, tu comportamiento porque se está viendo así afectado, tuviste alguna situación, proceso anterior que te haya derivado en esto, si hay una disforia real, pues cómo se va a manejar, ¿cierto? La disforia se debe manejar de la misma manera como tratas una persona con un trastorno alimenticio como bulimia o anorexia, ¿cierto? Pues si tú tienes un familiar con anorexia y se para al frente de un espejo estando contigo y te dice que está gorda, que está, mejor dicho, cuando tú estás viendo una precariedad en su situación física, no le vas a decir como, uy, no, si está como un marrano, ¿cierto? Sí, de Para que acuerdo. se siga dando la enfermedad. Obviamente no, lo mismo De pasa con un acuerdo. disfórico, es exactamente igual. Entonces, lo primero es que se tomen el trabajo de investigar y de averiguar quiénes han de transicionado en el mundo. O sea, hay un montón de gente. Estados Unidos ahorita, conozco dos casos que son, mejor dicho, la locura, como Chloe Cole, Kat Cattinson también, que son personas que se dieron cuenta, incluso esta mujer
Cloicol sí le realizaron amputación, ¿cierto? Se quitó las mamas, se sometió a un proceso grandísimo para darse cuenta de que no, o sea, tenía otro trastorno que había sido camuflado y que no se habían dado cuenta. En España, una mujer de 15 años también, donde no tenía disforia de género, sino autismo. Entonces, es como de ese en el tiempo. O sea, de verdad, de buscar un profesional, de buscar y investigar cuáles son las consecuencias reales, qué va a suceder con tu cuerpo, qué va a pasar a nivel psicológico, qué es lo que está de verdad sucediendo, porque como les digo, o sea, puede que sufras de una disforia de género real, porque es un trastorno, pero si es así de esta manera, también debe ser tratado por un profesional idóneo al tema. Y pues efectivamente los que ya están de transicionando también acompañamiento psicológico, acompañamiento médico, para que pues todo lo que se da después en el proceso de la de transición sea también acompañado. Muchos de los profesionales ni siquiera saben qué hacer con una de transición. Muchos de los médicos te dan lo básico pues para manejar estos temas. Hombre, somos una realidad, pero es lo mismo porque se proliferó el hecho de que todo el mundo transicione, pero que nadie de transicione, pero resulta que somos una realidad. Ya vemos un montón, incluso personas trans en Chile, que tengo la fortuna de ser amigos míos, que son trans, de hecho son trans, y están en contra de todo este tema por la industrialización, la hormonización, el ataque a los menores de edad, porque ellos hablan desde la realidad de lo que es tener una disforia de género. Entonces, Gabriel, esto es algo que no tiene que tomarse como un juego, ni como un escudo político, ni como una bandera política, ni algo para instrumentalizar, ni industrializar el diagnóstico, ni volver más ricas a las farmacéuticas, porque son realidades de vida, ¿no? Son realidades de vida y es que si una persona, imagínate, si una persona de 18 años empieza una hormonización, se vuelve dependiente a esta hormonización cuando le empiezan a extraer órganos internos que producen la hormona normal de la persona. Sí. Yo le decía el otro día a Rami, a Juan Camilo, de algún tema que también conocí cercano acá, gracias a un político importante de este país, que comentaba este asunto, que digamos que se confronta públicamente con una persona transgénero, y en esa confrontación, quienes estábamos allí veíamos el dolor tan profundo que estaba viviendo esta persona. A mí esa parte me conmueve mucho, porque yo veo que en el fondo hay mucho dolor. Entonces yo Sí, quería como cerrar esto también como con el tema de la oración. Se lo decía a Rami en algún momento: Rami, hay que rezar mucho por estas personas. ¿Tú cómo lo ves, Karen? Claro, tú llegas a Dios y llegas a Dios porque Dios te buscó y no te dejó en paz. O sea, por su misericordia y te persiguió. Pero ¿cómo hacemos para, digamos, las otras personas? ¿Qué podemos hacer por ellas desde el punto de vista espiritual? O al menos sugerir qué papel juega ahí Dios, de un Dios alejado o digamos una caricatura de Dios, que es lo que seguramente tienen en la cabeza, pero por lo menos que nosotros qué podemos aportar allí. ¿Tú cómo ves ese tema? Gabriel, bueno, hay algo que yo digo y es que se llega de la misma, yo siempre lo he pensado de esta manera, y es que se llega de la misma manera como me llegaron a mí, ¿cierto? Quizás inicialmente esta persona no tuvo directamente que hablarme de Dios, sino que me lo mostró con todo el amor, me lo mostró eh, ya cuando hubo la necesidad, ella me habló de él, pero de resto lo que yo hice fue recibir amor. Entonces, lo que yo siempre hago es primero dar amor, dar mucho amor, que es lo que se necesita. Dar mucho amor porque es un amor que se desconoce estando en esa situación. Cuando uno está pasando por una transición, uno todo el tiempo está con los taches arriba, que es lo que yo digo. Uno siempre está a la defensiva porque no voy a permitir que nadie me venga a renegar o a negar o a decir que está mal lo que yo estoy haciendo. Después de que la persona ha recibido eso que no recibí hace mucho tiempo o que creía haber recibido, es cuando te dice incluso esa persona voluntariamente, bueno, ¿y usted por qué es tan feliz? Y yo quiero de eso que usted tiene, porque pues, y de hecho creo que es una frase del Padre Pío que es, actúa de tal forma que si es necesario hables de Dios.
Actúa de tal manera Yes. que si es necesario, Yo hables de sí Dios, si es quiero necesario. decir que Karen es testimonio de eso que ella misma está diciendo, y es que los que la conocemos, los que la rodeamos y los que hemos tenido la fortuna de gozar de su amistad, sentimos eso, sentimos ese amor que ella transmite también y ese calor, y eso transforma corazones. Y de verdad que Dios es impresionante porque seguramente, aunque estuvo pendiente de ella en toda esa dificultad, todo esto ha servido para que ella dé mucho fruto. Y de verdad le doy gracias a Dios, a Karen por su amistad, y a todo esto, a toda esta aventura que estamos haciendo con este podcast, porque de verdad que belleza poder compartir estas reflexiones y estas historias. Me dejan muy, muy alegre con la esperanza reavivada, y le doy gracias a Karen y a ti, Gabriel, por el programa de esta noche, de verdad, muy, muy chévere. Muchas gracias. Gabriel, Karen, pues ya para cerrar a lo que me decías a la final, si doy con amor, pero también con la verdad, ¿cierto? Hay alguien que es la verdad. Y cuando esa verdad se expuesta, no hay quien pueda pelear contra eso. O sea, no hay quien pueda pelear a la verdad. O sea, si tú tienes la verdad y si tú das a la verdad, no hay nadie que pueda pelear en contra de eso. O sea, se hace de esa manera. Y lo que les decía de esta frase de Chesterton, o sea, yo siempre apelo, la gente podrá decir, pero semejante bobada, pero yo siempre apelo al sentido común. O sea, es que es el sentido común. Y la gente busca tantas razones para un montón de cosas que se olvidan de la razón única y primordial. O sea, es el sentido común. Es de ahí, es de ahí. sí, Y aquí a hemos Juan se lo he hablado de dicho eso. muchas veces. Exacto. Y Sí. yo le he dicho a Juan, yo, Juan, una vez él me preguntaba, bueno, ¿y tu vida qué? Y yo, Juan, mi vida es como un Waze. De hecho, le decía así, mira, tanto que Claro. redirecciona, que cambio de camino y de rumbo, pero al final llegas al mismo destino. Mi destino en este momento es el cielo y es Dios. Sí. Cierto que me demoré dando muchas vueltas, pero llegué y ya, Tocas un tema como ahí así. para ir acabando. Rami, ya ha salido 2 o 3 veces este tema del realismo. Sí. El tema de la verdad ligado a esa corriente olvidada de la filosofía que es el realismo, que es el que comienza con el sentido común. Qué bueno que algún día tratemos ese aspecto y revisitemos a los filósofos realistas para poder extraer de allí un poco esa parte académica o esa parte intelectual que nos puede servir mucho a muchas personas para transitar este mundo tan confundido, porque es que hoy lo que está arriba, lo jerárquico, lo que es de arriba está abajo, lo bueno se muestra malo, lo de la izquierda se muestra a la derecha, todo está confundido. Y para no caer en esa confusión, pues sería bueno que tengamos como esos instrumentos intelectuales. Karen, ha sido un gran placer, un gran honor conocerte, no sabes la alegría que nos das, qué experiencia tan linda. Y nada, tenos por favor en tus oraciones, tengamos también en nuestras oraciones a todas las personas que están sufriendo Por favor. de este problema que duele verlos. Y a Y las todos familias. a las familias, por supuesto. Y a todos nuestros oyentes, a nuestra gente que nos escucha, muchas gracias. Rami, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche para Bueno, todos. Dios los bendiciones. bendiga. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.